Continuando con este tema de funciones, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Listo. En este ejemplo, entonces, ¿qué vamos a hacer en este ejemplo? En este ejemplo vamos a recorrer un vector y vamos a encontrar los números pares de ese vector. Entonces, lo primero, entonces siempre, como siempre, función, recuerden, función pares en vector. Vamos a decir, en un arreglo vamos a encontrar los pares. Entonces paso como argumento el vector o el arreglo. Abrimos llaves y cerramos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es recorrer ese arreglo. Entonces le damos para, var, y recuerden que los vectores empiezan en 0. Le decimos y menor igual a b.len, ¿sí? Y más. Bueno, como queremos los pares, entonces recuerden ustedes, muchachos, que uno encuentra los pares preguntando de esta manera. Si el vector en la posición i módulo 2 es igual a 0, entonces esto me va a verificar que cada uno de los componentes del vector, si ese número módulo 2 es igual a 0, entonces le vamos a decir, entonces voy a crear aquí una variable local, ¿sí? En esa variable local vamos a decirle pares y la inicializamos en vacío. Si ese vector en esa posición es par, le vamos a decir que me lo lleve a pares. Entonces recuerden cómo vamos concatenando, ¿sí? Le vamos a decir de esta manera. Entonces le estamos diciendo que me lo guarde ahí, le damos un espaciecito como siempre o una coma, mejor. Listo. Y al final de ese ciclo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle que retorne, ¿qué cosa? Que retorne pares. Listo. Entonces hasta ahí llega la función. Ahora yo tengo que imprimir esos números para saber que efectivamente funciona. Entonces, ¿qué hago? Recuerden, document, para que me lo imprima en la página, document.write, y le voy a decir, voy a llamar la función pares en vector, ¿sí? Y tengo que pasarle como argumento el vector que yo quiero que, el vector que necesite. Entonces declaremos aquí un arreglo. Recuerden que para declarar un arreglo hacemos esto: 12, 34, 56, 67, 78, 89. Supongamos que ese es el arreglo. Entonces esto debería retornarme los pares, pero voy a hacer una cosa antes, ¿sí? Voy a decirle aquí que en una variable que voy a llamar, vamos a llamarla así, en una variable pares, le voy a decir que me entregue los pares en el vector, ¿sí? Y le paso como argumento el vector, que es el vector A. Listo, entonces le voy a decir que en document.write simplemente me muestre que quedó en pares. Veamos entonces, vamos a repasar function, el nombre de la función, el arreglo que le paso como argumento, una variable auxiliar pares para que me lo guarde. Recuerden que este pares solo tiene vigencia hasta aquí. Este pares que tengo por fuera de esa función ya es otra variable. Listo, entonces le voy a decir que a pares le lleve pares más los que tenía y que me retorne pares. Es más, para evitar confusiones con este pares, voy a ponerle pares 1 y que aquí me muestre a pares 1. Guardemos y ejecutemos en Chrome. Entonces vamos ahí, hubo un problema, entonces listo, vamos a inspeccionar. Entonces nos vamos para la consola y él me está diciendo, vea señor, en la línea 15 el B no es definido. Entonces me voy para acá, me vengo a la línea 15, claro, como B lo había hecho con mayúscula, tiene que ser en mayúscula. Guardamos y nos vamos para este y actualicemos. Ahora sí, observen, voy a cerrar esto, observen que los pares en el vector son estos números, son el 12, el 34, el 56 y el 78. Revisemos.
Miren, por ejemplo, el 67 ni el 89 lo mostró. Vamos a decirle aquí, vamos a ponerle un 100 y pongámosle un 101 y pongámosle un 109. Guardemos, ¿sí? Nos devolvemos para otro lado, actualizamos y observen que me pegó el 100. ¿Qué quiere decir, muchachos? Entonces, miren la facilidad de trabajar con funciones. O sea, yo puedo ocultar esto y voy a hacer un proceso de abstracción, me voy a olvidar del cuerpo de esa función y yo ya sé que cuando yo llame la función pares en un vector, él me devuelve los pares que hay en un vector y aquí simplemente los muestro. ¿Sí? Entonces, ese concepto de función. Entonces ahora voy a hacer otra cosa. Miren que para pares yo pregunto que si el número módulo 2, voy a definir una función par y vamos a definir aquí una función para que me determine si un número es par. Entonces digo función par, le paso cualquier argumento, ¿sí? El cuerpo de la función, vamos con el cuerpo de la función y vamos entonces a decirle que si n módulo 2 es igual a 0, ¿sí? Le decimos que retorne, vamos a decirle que nos retorne true, que es verdadero. En caso contrario, le vamos a decir que nos retorne falso, ¿sí? Entonces tengo la función par. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? En lugar de llamar aquí besui esta cosa, miren lo que voy a hacer. Voy a decirle que me diga si el vector en la posición i es par. Y me olvido de esto porque eso ya lo incluí en la función. Entonces miren, como esta función a mí me retorna un verdadero o un falso, entonces si es verdadero me retorna, y si no, no hace nada. Guardemos y ejecutemos a ver qué pasa. Bueno, entonces, a ver. Entonces, par, le pasamos el argumento, a ver, viene aquí, está bien. Devolvámonos acá, a ver por qué nos está en console. Bueno, entonces él dice que inesperado ese return false. Veamos, es que miren cómo escribí el return, ¿sí? Tengo que escribirlo bien, casi siempre hay que escribir eso bien, listo. Nos devolvemos y actualizamos. Ahora sí, miren cómo él me está mostrando los pares. ¿Y qué hice? Simplemente observen que puse este par, definí una función par y simplemente pregunto para cada uno de los elementos del arreglo si es par. En caso de que sea par, ya sabemos que me lo guarda. Sí, en caso contrario. Entonces miren cómo yo dentro de una función llamo otra. Aquí, miren, oculto esto, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, jóvenes, ¿qué hice aquí? Entonces, construí dos funciones. Una función que llamé par, que permite mirar los pares de este vector, y me los guarda en una variable, que es la que me retorna. Entonces, este retorno indica el resultado o la entrega de datos de la función. Para eso es ese retorno, muy importante. Entonces, una función, ¿cómo se compone? Se compone de la palabra reservada function, el nombre de la función, los argumentos, en este caso es un vector porque me iba a fijar cuáles eran los pares en ese vector. Declaro una variable local para almacenar los que cumplen la condición. La variable local se llama pares, entonces recorro el vector desde 0 hasta su longitud. Muchachos, observen que aquí no le puedo poner menor o igual, es simplemente menor. Listo. Y guardemos y ejecutemos en Chrome. Actualicemos. Listo, ya ahí me entregó la cosa. Entonces dice que si el argumento en esa posición es par, entonces por ejemplo en la posición 0 es par, en la posición 1 también, en la 2 también, en la 3 no, en la 4 sí, en la 5 no, en la 6 sí, en la 7 no y en la 8 no. Vamos a ponerle por aquí otro par, por ejemplo el 120, guardemos y ejecutemos en Chrome. Listo, miren que ya también me puso el 120. Entonces de esa manera observen cómo estamos programando funciones en JavaScript. Fundamental conocer el proceso, fundamental entender el concepto de variable local, fundamental comprender cómo se